Pues, como ven amigos, el tema de lo que está ocurriendo ahorita en México. México se sigue posicionando como uno de los mejores países ante todo el mundo. Pues mostrando que hasta el momento cuenta con solo 400 casos de COVID-19. Mientras otros países cuentan con hasta 60,000 casos. Entre ellos Italia, Estados Unidos, Francia y la Unión Europea. Ante esto queda demostrado que pues México sigue liderando. Vemos que ya algunos países pues lo están criticando por no seguir la misma fase que ellos han estado llevando a cabo, la cual es una fase, un método muy fracasado. Están pues ahora sí que llevando a cabo fases en las cuales pues en vez de reducirlo, como dice el doctor López-Gatell, que en vez de mitigarlo, lo único que están haciendo es acrecentarlo, creciendo el problema, no reduciéndolo. Ante esto vemos que pues se dice que Donald Trump está queriendo llevar el mismo ejemplo que México. Algo que espero pues sea pues a tiempo, porque los casos de COVID-19 aquí en Estados Unidos siguen creciendo. Al menos aquí donde yo estoy ya se reportó que van 2 muertos en lo que lleva de este mes de marzo. Incluso se reporta que una se curó y también pues se confirman que más casos se han estado encontrando. Esperemos que esto sirva de ejemplo de que México tiene posibilidades de ser alguien en la vida, de que México tiene posibilidades de demostrarle al mundo que somos chingones, de que podemos soñar y ser mejor que aquel que siempre se ha sentido superior y que ha dicho que somos su puto patio trasero. No somos patio trasero de nadie y podemos demostrar que tenemos doctores chingones, que tenemos estudiantes chingones en medicina y que podemos salir adelante, demostrarle al mundo que no ocupamos seguir la misma regla que nos han impuesto por años, de seguir siendo títeres de aquellas potencias que solamente quisieron sacar provecho mientras existían, aquellos que entregaban los recursos naturales a manos llenas, aquellos que privatizaron tierras, privatizaron aguas y que al dejar al término de su sexenio entregaron privatizando las aguas de Baja California. Pero qué bueno que era hora de que alguien llegara y les pusiera un estate quieto, que alguien llegara y pues finalmente decidiera el rumbo de México y que no vinieran oligarcas como lo es Estados Unidos a querernos decir lo que tenemos que hacer. Con esto amigos queda demostrado de que nosotros como mexicanos debemos de tener un poco más de confianza en la gente que pues nos dirige en este momento. Tenemos que tener más confianza en las instituciones que siguen estando en México y que pues lamentablemente la corrupción se avasalló de ellas. Pero queda demostrado que pues unos cuantos mexicanos honrados, honestos y con alta experiencia en la medicina, en alta experiencia en otros temas, ya sea de construcción, ya sea de cocina, ya sea de no sé, dentista, cualquier profesión que le quieras llamar. Pero en México tenemos gente chingona. En México tenemos toda esa gente capacitada de sacar a un México y hacerlo pues llegar a ser una gran potencia. Así que dejemos de ser tan ignorantes y hagamos brillar esa mentalidad, hagamos brillar a toda esa gente que existe allá afuera, porque toda esa gente que nunca la hemos dejado superarse han tenido que irse a otros países a que les brinden apoyo, a que les ayuden a salir adelante con sus ideas que pudieron ser benéficas para México y que lamentablemente pues por la corrupción, por la mala paga que existe en México pues no se daba. Y ahora es el momento de darle un giro de 360 grados a esto que es México el día de hoy. Con esto me despido. Soy Mr. Izquierdo News. No olvides compartir mis videos, suscribirte al canal, dale, más bien activa la campanita que se encuentra del lado derecho en la parte de abajo y comparte todos mis videos que se encuentran ahí en mi canal. Este es Mr. Izquierdo News. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Lo que vemos en la gráfica es una representación de la cantidad de casos que se presentan cada día. En estas gráficas todo
la cantidad de casos se muestra en esta dirección. Aquí tenemos 0, 12,000, 24,000, 30,000, etcétera. Los casos que puede tener un país. Ojo, no estoy diciendo los casos de México. Los casos que puede tener un país que esté representado en esta gráfica. Y además tenemos aquí las fechas que empiezan con el 23 de enero y terminan con el día de hoy, 25 de marzo. Y están representados lo que ha ocurrido con la epidemia de COVID en España, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos y México. Vamos a enfatizar dos países, en este caso va a ser Italia y va a ser también Estados Unidos, pero la misma situación ha ocurrido en todos los países aquí representados, excepto México. Y les recuerdo que México entró a la epidemia aproximadamente un mes, 30 días después de lo que ocurrió en los países aquí mencionados. Para ilustrarlo, Estados Unidos tuvo su primer caso confirmado el 25 de enero y México confirmó su primer caso el 27 de febrero, 32 días después. En estas gráficas se ve con una línea cómo va cambiando la cantidad de casos diarios. Aquí no se puede ver, pero en estos países hubo muy poquitos casos, menos de 5 casos a lo largo de todo este periodo que dura aproximadamente un mes, 30 días. Y así en cada uno de esos países tuvimos un caso, ninguno, 2 casos, ninguno, 3 casos, ninguno, 1 caso, ninguno, 2 casos. Hasta llegar a un punto en donde la velocidad de cambio, el aumento diario del número de casos se vuelve mucho más rápido. Y eso se puede ver, tomemos el ejemplo de Italia, en donde a partir de esta fecha, que fue el 29 de febrero, alrededor de la fecha en que México detectó su primer caso, que es este, Italia, que ya llevaba un mes con la epidemia, empezó a aumentar el número de casos diarios. Y ahora tenía un día 3 casos, pero al día siguiente 9 casos, pero al día siguiente 27 casos, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta que llegó un punto que más o menos es aquí, en donde la velocidad de cambio en los casos fue extremadamente rápida. Si vemos la gráfica, aquí son 60,000 casos, de modo que Italia en estas fechas tiene 60,000 casos, números gruesos. Mientras que otros países todavía tienen cerca de 30,000 casos, también muchos. Y México tiene hoy 475 casos. Entonces, vamos a prestar atención a esa característica. Vamos a ver la siguiente diapositiva. En esa diapositiva lo que hicimos fue quitar la parte alta de 10,001 casos hacia arriba para que se pueda ver con mayor detalle esta parte inicial, que es la que nos interesa comentar en este momento. El momento en el que empieza el crecimiento rápido de los casos. Y ahora lo que vemos es con mayor detalle cómo alrededor de esas fechas del final de febrero, los países, Italia desde el 23 y otros países, por ejemplo, desde el 5 de marzo, empezaron a aumentar rápidamente sus casos, alrededor del momento en que México tuvo su primer caso el 27 de febrero. Quiero destacar aquí cómo este impresionante cambio en el número diario de casos lleva a una situación en donde en un momento dado los casos se duplican en aproximadamente 2 días y medio. Entonces, si un país tenía 5,000 casos, al día siguiente tiene 10,000 casos y al día siguiente tiene 20,000 casos. Perdón, no al día siguiente, en cada 2 días y medio pasa de 5,000 a 10,000, a 20,000, a 40,000, a 80,000, y es un crecimiento extremadamente acelerado que es casi imposible de detener. México está aquí, todavía con muy poquitos casos, porque México no ha llegado al punto en donde empieza el incremento acelerado de casos.
La siguiente, por favor. La pregunta ahora es, ¿cuándo cada uno de esos países puso en práctica las medidas de mitigación comunitaria? Y lo vemos aquí. Italia, desafortunadamente, habiendo iniciado con el cambio rápido en el número de casos, aquí el 22 o 23 de febrero, puso en práctica las medidas de mitigación el 3 o 4 de marzo. Estados Unidos, habiendo iniciado con el incremento rápido en el número de casos el 5 de marzo, puso en práctica medidas intensas de mitigación comunitaria 15 días después, el 16 de marzo. Y así los demás países. Por eso es que tomamos la decisión en México, tomando en cuenta la experiencia que se puede aprender de lo que ocurrió con la epidemia en los otros países, de adelantar las medidas de mitigación que estaban contempladas para la fase 2. Porque si uno se tarda, ya no puede alcanzar a la epidemia. La epidemia crece tan rápidamente que, a pesar de poner medidas extremas de restricción del movimiento de las personas, entonces ya no hay un efecto positivo sobre el cambio en el número de casos. El momento de oportunidad es verdaderamente corto y decidimos aprovecharlo. Y en esta misma sala, el 14 de marzo, anunciamos la Jornada Nacional de Sana Distancia, que son un paquete de medidas, 3 de ellas de mitigación por distanciamiento social, que le llamamos sana distancia, y que son medidas generales, no personales, sino generales, que nos van a llevar a que la epidemia, aunque seguirá existiendo, sea más lenta. Y quiero dejar, como lo he hecho cada noche, sumamente claro que la epidemia no se puede detener. No hay manera de detener la epidemia. Lo que sí se puede hacer es mitigarla, reducirla, hacer que vaya más lento.